Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué les pasan cosas malas a personas que son buenas? ¿Por qué las buenas personas sufren y los injustos celebran? ¿Y por qué Dios guarda silencio cuando más se le necesita? Esta no es una pregunta nueva. La respuesta la tenemos en la Biblia. En sus páginas encontramos un profundo viaje al entendimiento de la fe y la justicia. Y es que hubo en la desértica tierra de Uz un hombre llamado Job, y su vida es la mayor prueba de fe jamás contada. Job no era rey ni profeta, era solo un hombre, justo y bueno. Temía tanto a Dios que nunca tocó el mal, era el hombre más recto e íntegro que la tierra ha visto. Pero Job no solo era un hombre de fe, sino también un hombre de abundancia. Su riqueza era inmensa, tenía cientos de tierras llenas de ganado, y un ejército de siervos servía en su casa. Era el hombre más próspero del Oriente, nadie podía compararse con él, pero su mayor tesoro era su familia, 10 hijos, 7 varones y 3 hijas. Vivían juntos en alegría, celebrando banquetes en sus casas, disfrutando de todo lo que Dios les había dado. Sin embargo, en medio de toda su abundancia, Job no dormía tranquilo. Cada mañana, antes de que el primer rayo de luz rasgara el cielo, él ya estaba de pie, en oración. Con manos firmes, ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, porque en lo más profundo de su alma, un pensamiento lo atormentaba. Quizás alguno de mis hijos haya pecado, tal vez en su corazón hayan blasfemado contra Dios. Job entendía algo que pocos comprendían. Sabía lo frágil que es la bendición, y por eso, todos los días, sin falta, intercedía por ellos con el fuego del sacrificio, no por miedo, sino por amor a Dios y a su familia. Pero lo que nadie sospechaba era que en ese mismo instante, alguien lo estaba observando desde los cielos, y pronto su mundo perfecto iba a derrumbarse. Los cielos se abrieron en un tribunal eterno. Los hijos de Dios se presentaron ante el trono. Entidades de luz y poder, seres que contemplaban la inmensidad de la creación. Entre ellos, una sombra caminaba con paso firme. Satanás, el errante, el acusador, el que nunca descansa. Jehová lo miró, y su voz tronó con un poder indescriptible. ¿De dónde vienes? Satanás respondió: de recorrer la tierra, de vagar por ella, y era cierto, sus ojos habían visto todo. Había visto reyes levantarse y caer, ciudades florecer y arder en cenizas. Había contemplado corazones vacilar, hombres vender su alma por un puñado de oro, y justos convertirse en traidores, pero entre todos había alguien que no se doblegaba. Jehová lo sabía, y lo mencionó con firmeza. ¿No has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Entonces, Satanás replicó: ¿acaso teme Job a Dios sin razón? Tú lo has protegido y bendecido en todo. Has levantado un muro invisible a su alrededor, protegiendo su casa, su familia, sus riquezas. Todo lo que toca prospera, cada oveja, cada camello, cada siervo. Y aún te sorprende que sea fiel, pero quítale todo lo que tiene. Destruye sus riquezas, arrebata a sus hijos, haz que pruebe el polvo de la ruina, y verás cómo te maldice en tu misma presencia. El desafío estaba lanzado, pero Jehová contestó con determinación: todo lo que tiene está en tu poder, solamente no le hagas daño. Un murmullo invisible recorrió la asamblea celestial. El enemigo había obtenido permiso. Satanás no esperó más. Se giró y desapareció. La apuesta había sido aceptada. El destino de Job estaba sellado y su fe iba a ser puesta a la prueba más brutal que un hombre jamás había soportado. Al día siguiente, todo parecía aparentemente tranquilo en la casa de Job. Sus hijos estaban reunidos en un banquete, celebrando, riendo, compartiendo el pan y el vino. En los campos los bueyes araban la tierra.
Las asnas pastaban tranquilamente, los siervos atendían los rebaños, todo parecía en orden. Pero de repente, el desastre cayó sin previo aviso. Un siervo irrumpió en la casa de Job, jadeante, con el terror marcado en sus ojos. Con voz temblorosa dijo: «Señor, los sabeos atacaron, se llevaron tus bueyes, tus asnas, mataron a los criados con la espada. Solo yo escapé para traerte la noticia». Job sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera responder, otro hombre entró corriendo. «Señor, fuego cayó del cielo, un incendio, una tormenta de llamas. Tus ovejas y tus pastores han sido consumidos, no quedó nada, solo yo escapé para decírtelo». Job apenas pudo respirar. Fuego del cielo, era un juicio, una señal, pero entonces otro mensajero entró casi tropezando con desesperación en su rostro. «Señor, los sabeos atacaron, se llevaron tus bueyes, tus asnas, mataron a los criados con la espada tus asnas, mataron a los criados con la espada. Solo yo escapé para traerte la noticia». Job sintió que el suelo se abría bajo sus pies, todo lo que poseía, todo su legado, reducido a cenizas en cuestión de minutos, pero aún quedaba lo peor. Un cuarto mensajero entró, pero este no hablaba, su rostro decía lo que su boca no podía pronunciar. «Señor», su voz era apenas un susurro quebrado, «tus hijos». Job se aferró al asiento. Su corazón latía con una fuerza aterradora. «Tus hijos estaban en la casa del primogénito, comiendo, bebiendo». Un gran viento vino del desierto. Golpeó la casa por sus 4 esquinas y se derrumbó. Murieron todos. Solo yo escapé para traerte la noticia. Job ya no escuchó más. El mundo dejó de moverse. El peso del dolor lo hundió en una sombra más densa que la muerte. En un momento lo había perdido todo, todas sus posesiones y a toda su familia. Pero Job no gritó, no se maldijo a sí mismo ni a Dios. En vez de eso, se levantó lentamente. Rasgó su manto con sus manos temblorosas y con gesto solemne tomó un cuchillo y pasó la hoja sobre su cabeza. Sus mechones de cabello caían sobre el suelo. Era un acto de duelo, de rendición, de reconocimiento absoluto de que su vida, su poder, su fortuna, su linaje, todo había sido reducido a cenizas. Y entonces cayó al suelo, puso su rostro en la tierra y adoró. Su voz, quebrada por la pena, resonó en el silencio diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». Y entonces sentenció: «Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová». Esta es la lección más grande de fe. Job acababa de perderlo todo, pero en vez de rebelarse, se rinde ante la pérdida. No hay queja, no hay reproche, no hay una exigencia de explicaciones. Job acepta que Dios tiene el control absoluto y que, aunque el dolor sea insoportable, su fe no se basa en lo que Dios le da, sino en quién es Dios. Job no entendía por qué todo esto le estaba pasando, pero en lugar de alejarse de Dios, se acercó más, se postró y adoró. Reconoce que todo lo que poseía, incluyendo a su propia familia, era un regalo de Dios y no algo que le pertenecía por derecho. Esta fue su mayor victoria. La fe de Job le sostuvo en la completa desgracia y se fortaleció aún más. Y este es el verdadero significado de la fe cristiana. La confianza absoluta en Dios te sostiene aún más en los peores momentos. En Mateo 7, leemos sobre 2 casas, una construida sobre la roca y otra sobre la arena. Cuando la tempestad vino, solo la casa sobre la roca permaneció en pie. En la desgracia, Job adoró y venció la prueba de Satanás, porque su fe no dependía de lo que Dios le daba, sino de quién era Dios. Pero Satanás no se conformó con su derrota. Pasaron los días y los cielos volvieron a abrirse. La corte celestial se reunió una vez más
y Satanás apareció de nuevo entre los hijos de Dios. Jehová lo miró y su voz tronó con autoridad. ¿De dónde vienes? Satanás esbozó una sonrisa inclinándose levemente, como quien guarda un secreto oscuro, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová lo observó sabiendo cuál era su verdadera intención. Satanás había probado a Job y había fallado. El hombre más justo de la tierra había resistido la primera embestida sin quebrarse. Por eso Dios le hizo la pregunta que lo desarmaría. ¿Has visto a mi siervo Job? A pesar de todo lo que le quitaste, aún retiene su integridad. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Me incitaste a arruinarlo sin causa, pero él sigue firme. Las palabras del Señor cayeron como un martillo sobre el acusador. Job había vencido la primera prueba, y eso era una humillación para Satanás, pero el enemigo no se rindió. Con los ojos encendidos de furia dio un paso adelante y dijo, piel por piel. El Señor le miró con enfado y contestó, un hombre lo dará todo por salvar su propia vida. Satanás sonrió con astucia. Había encontrado el punto débil. Contestó, extiende tu mano, toca su carne y su hueso, y verás cómo te maldice en tu propia presencia. Los ángeles guardaron silencio. El desafío había sido lanzado, pero Jehová no apartó la mirada. Él conocía el corazón de Job. Está en tu mano, declaró, pero no toques su vida. Sin perder tiempo, Satanás descendió con furia. Ya no había riquezas que destruir, ya no había hijos que arrebatarle, ahora golpearía su cuerpo. En cuestión de horas, Job fue consumido por una sarna maligna. La piel que una vez reflejaba la salud y la bendición, se convirtió en un campo de llagas abiertas y supurantes. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, el dolor lo cubrió como un manto de agonía. La fiebre lo devoraba, la piel se desprendía en jirones y el picor ardía como fuego en su carne. No podía caminar sin que su cuerpo gimiera de sufrimiento, no podía dormir sin que la pesadilla continuara. Todo lo que podía hacer era sentarse en el polvo y la ceniza. Y allí, destruido, olvidado, desfigurado, Job tomó un trozo de cerámica rota y comenzó a rascarse con ella. El dolor era insoportable. Los días pasaron y el hombre que una vez fue grande ahora era un espectro de sí mismo. La noticia de su miseria se había extendido. Todo su honor había desaparecido. Ya no era el hombre más grande del Oriente, ahora era un desecho humano, un hombre consumido por la lepra y la desolación. Todos los que lo conocieron alguna vez lo habían abandonado, pero su esposa, ella seguía allí. Ella lo vio perderlo todo, vio cómo su riqueza desapareció y cómo sus hijos fueron sepultados, y ahora veía a su esposo reducido a un cadáver viviente. Su corazón estaba desgarrado. Había llegado a su límite. Se acercó a él con lágrimas en los ojos y su voz tembló al hablar. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ese era el último golpe. El enemigo no pudo hacer que Job blasfemara, así que usó la voz de su esposa. Job cerró los ojos. Sabía que ella también estaba rota, pero su fe no se movió ni un solo centímetro. Levantó la mirada, su voz débil pero firme, y respondió, «Hablas como una mujer insensata». Ella lo miró sorprendida. «¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo?» La prueba de Job no era solo perderlo todo. La prueba era ver si su fe sobreviviría cuando no quedara absolutamente nada. Y Job no cayó. Se mantuvo firme en medio del incesante dolor. El rumor de la tragedia de Job se esparció como el viento por toda la región. 3 hombres, antiguos amigos y consejeros, escucharon la noticia y quedaron horrorizados. Elifaz, Bildad y Zofar lo dejaron todo y emprendieron el viaje juntos para ver a su amigo Job. Querían consolarlo,
llorar con él y entender lo que había sucedido. Pero nada podía prepararlos para lo que verían. Desde la distancia, divisaron una figura en las cenizas. Un hombre sentado en el suelo, el cuerpo cubierto de llagas, la piel desgarrada, los ojos perdidos en el vacío. Lo miraron fijamente, tratando de reconocerlo, pero no pudieron. Ese no podía ser Job. Ese no era el hombre más respetado del Oriente, el sabio, el próspero, el bendecido por Dios. Ese hombre era solo una sombra de lo que alguna vez fue, y entonces sus corazones se quebraron. Sin poder contenerse, alzaron la voz y lloraron a gritos. El lamento fue tan desgarrador que los sirvientes, los viajeros y los habitantes de Ud se detuvieron a escuchar. El dolor se volvió insoportable, y como era costumbre en los tiempos de luto, rasgaron sus mantos en señal de duelo. Pero no era suficiente. No podían quedarse solo con el llanto. Con manos temblorosas tomaron polvo del suelo y lo arrojaron sobre sus cabezas como si al cubrirse con la tierra pudieran compartir la carga de su amigo. No había palabras. ¿Qué se dice ante un dolor tan grande? ¿Qué palabras podían aliviar a un hombre que lo había perdido todo? Pasaron 7 días y 7 noches en completo silencio. Job no habló, ellos tampoco, porque entendieron que el dolor más profundo no se consuela con palabras. A veces lo único que se puede hacer es estar allí, y aunque en ese momento creían que su silencio de 7 días y 7 noches se rompió de la forma más desgarradora, Job abrió su boca y maldijo su día. No maldijo a Dios, no maldijo a sus amigos, maldijo el día en que nació. Con la voz quebrada y la mirada perdida, exhaló un lamento que estremeció la tierra y el cielo. Perezca el día en que nací, que desaparezca de la historia el instante en que fui concebido. Los ojos de sus amigos se abrieron con horror. Nunca habían escuchado palabras semejantes de su amigo. El Job que conocían había desaparecido. Su voz era la de un hombre que ya no tenía razones para seguir, que ya no veía propósito en su existencia. Que aquel día sea oscuro, que Dios lo olvide, que la luz jamás lo toque. No pedía respuestas, no pedía justicia, pedía que jamás hubiera existido. Su dolor no tenía pausa, su sufrimiento no tenía respiro. ¿Por qué no morí en el vientre? ¿Por qué mis primeros suspiros no fueron los últimos? Si hubiera muerto antes de nacer, ahora estaría en paz. Quería retroceder en el tiempo, desaparecer antes de nacer, pero él aún respiraba, aún estaba atrapado en un cuerpo que sufría, en una vida que ya no tenía sentido. ¿Por qué se da luz al que sufre? ¿Por qué se permite vivir a quien ya no quiere existir? Las palabras de Job eran la voz de un alma que había sido triturada por el sufrimiento, pero la muerte no venía. Dios no se la concedía. Su pecho subía y bajaba con cada sollozo. Ya no comía, ya no dormía, ya no esperaba nada. Porque el temor que me espantaba me ha venido. No he tenido paz, no estuve seguro, nunca me sentí del todo tranquilo. Pero aún así, me vino turbación. Sus amigos lo miraban enmudecidos. El silencio tras el lamento de Job era denso, pero no duró mucho. Elifaz temanita, el más anciano de los 3 amigos, no pudo contenerse más. Miró a Job, el hombre que alguna vez había sido su consejero, su mentor, su inspiración. No podía quedarse callado. Respiró hondo y habló. Tú enseñabas a muchos, fortalecías a los débiles. A los que tropezaban, los levantabas con tus palabras. A los que caían, los sostenías con ánimo. Y ahora que el mal te ha alcanzado, te desmoronas. ¿No es acaso tu temor a Dios tu confianza? ¿No era la integridad de tu vida tu esperanza? Su tono era inquisitivo, como si Job mismo hubiera olvidado lo que enseñaba. ¿Recapacita Job? ¿Alguna vez se ha perdido un inocente? Los otros 2 amigos lo miraron asintiendo en silencio. La lógica de Elifaz era clara. Dios es justo. Dios castiga al malvado.
Si Job sufría, entonces algo había hecho. Las palabras eran un dardo envenenado. No acusaba directamente a Job, pero dejaba la duda en el aire. Si Job sufría, debía haber sembrado algo malo. Siguió, diciendo: perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león se apagan, los bramidos de la fiera se debilitan, sus dientes son quebrados, y el león viejo muere por falta de presa. Hubo un momento de silencio y entonces su tono cambió. Sus ojos parecían nublarse mientras recordaba algo que, según él, había sido revelado en una visión. ¿Puede hombre ser más justo que Dios? ¿Puede el ser humano ser más puro que su Creador? Si Dios ni siquiera confía plenamente en sus siervos, si en sus propios ángeles ha hallado imperfección, ¿qué pensará de nosotros los hombres? Elifaz no había insultado directamente a su amigo, pero lo había envuelto en una red de lógica dura y cruel. Sus palabras dejaban entrever que Job debía haber hecho algo para merecer lo que estaba sufriendo, que tal vez su propia arrogancia lo había cegado ante su falta. Job, el justo, ahora estaba sentado en la ceniza, y eso solo podía significar una cosa: nadie es intachable ante Dios. Elifaz continuó hablando, su voz firme, pero con un matiz de advertencia. Job había clamado al cielo con su lamento, pero Elifaz lo miró con escepticismo. Ahora pues, grita si quieres, dijo. ¿Habrá alguien que te responda? Sus palabras eran duras, casi desafiantes. ¿A qué santo piensas acudir, Job? ¿A quién recurrirás en tu desesperación? El sufrimiento no brota de la tierra como si fuera hierba. No es aleatorio, no es injusto, tiene un propósito. Sus palabras eran determinantes. El sufrimiento era parte de la existencia humana. Nadie podía escapar de él, pero entonces su tono cambió. Si estuviera en tu lugar, Job, dijo, buscaría a Dios, encomendaría mi causa a él. Elifaz levantó la mirada al cielo, como si contemplara la grandeza de Dios. Él hace cosas grandes, Inés que hiere, pero también el que sana. Él hace la llaga y él mismo la venda. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª el mal no te tocará. En el hambre te salvará de la muerte. En la guerra te librará de la espada. Del azote de la lengua estarás a salvo. Cuando la destrucción venga, tú te reirás. No temerás a las fieras del campo, porque incluso ellas estarán en paz contigo. Se cruzó de brazos y miró a Job con intensidad. Esto no es solo mi opinión, Job. Lo hemos investigado, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Luego, con un suspiro final, sentenció. Óyelo y entiende. Esto es para tu propio bien. Las palabras quedaron flotando en el aire. El mensaje era claro. Si Job aceptaba que su sufrimiento era una corrección de Dios, encontraría restauración. Pero si persistía en su queja, no haría más que prolongar su miseria. Los otros 2 amigos guardaron silencio, expectantes. Job levantó la mirada, su rostro cubierto de polvo y sus ojos hundidos por el sufrimiento. Su dolor no podía ser explicado con argumentos humanos ni justificado con la lógica de sus amigos. Así que, con un suspiro profundo y una voz cargada de angustia respondió: si mi queja y mi tormento pudieran pesarse con justicia, si fueran puestos en una balanza, verían que son más pesados que la arena del mar. Por eso mis palabras son precipitadas, porque el peso que cargo es insoportable. Hizo una pausa, tratando de contener el dolor que se filtraba en su voz. Si Dios me concediera lo que anhelo, si me permitiera morir de una vez y acabar con todo esto, si Dios me quebrantara, sería mi único consuelo porque al menos sabría que no he negado sus palabras. Era un deseo aterrador. No pedía alivio, no pedía restauración, solo quería que Dios lo destruyera por completo. Pero el tormento seguía, la muerte no llegaba y la paciencia se había agotado. ¿Cuánto más puedo soportar? ¿Acaso tengo la fuerza de las piedras? Es mi carne de bronce. Ya no me quedan fuerzas ni siquiera para valerme por mí mismo. Job alzó la vista y miró a sus amigos. La ira se encendió en su mirada. El que sufre espera encontrar consuelo en su compañero, dijo con amargura. Pero ustedes me han traicionado. Ustedes me han visto en mi tormento y en lugar de apoyarme han retrocedido con miedo. ¿Les he pedido ayuda? ¿He dicho que me traigan algo de su riqueza? ¿He clamado para que me libren del opresor? El silencio cayó sobre el grupo. Job no necesitaba que le dieran nada.
solo quería comprensión. Job levantó su voz y con una mirada vacía exclamó: «Prefiero la muerte antes que seguir respirando». Elifaz había venido a consolarlo, pero en su intento solo había sumado más peso a su aflicción. Job no se arrepentiría de algo que no había hecho. Su sufrimiento no tenía sentido, pero su fe seguía en pie. Pero de repente Bildad el suita decidió hablar. Para él la situación era simple: Dios es justo, y si los hijos de Job murieron, debió ser porque pecaron. Con el ceño fruncido, lo miró y le dijo: ¿Hasta cuándo hablarás con palabras vacías como un viento impetuoso? Si buscaras a Dios con humildad, si rogaras a Él con sinceridad, si fueras limpio y recto, Dios se despertaría a tu favor y restauraría tu casa. Bildad intentó darle esperanza, aunque su tono aún cargaba juicio. Puede que tu principio haya sido pequeño, pero tu final será grandioso si vuelves a Dios. Pregunta a las generaciones pasadas. Los antiguos sabios sabían la verdad. Dios no abandona al justo ni apoya a los malvados. Nunca un inocente ha perecido. Los que siembran maldad, eso cosechan. Por el aliento de Dios perecen. Para él, la solución era simple. Si Job era recto, Dios lo restauraría. Pero si su sufrimiento continuaba, ¿acaso no era una señal de que debía reconocer su falta? Job levantó la vista con un cansancio infinito. Sus amigos seguían insistiendo en que su sufrimiento debía ser consecuencia de su pecado, pero él sabía que el hombre jamás podría justificarse ante Dios. Lo que dicen es cierto, pero ¿cómo puede un hombre discutir con Dios? Él no es como yo para que podamos discutir cara a cara. Dios es sabio, poderoso, inquebrantable. Él extendió los cielos con sus manos, y sus maravillas no tienen número. Pero aunque pase frente a mí, no lo veré. Aunque actúe, no lo entenderé. Aun si yo fuera justo, no podría defenderme. Solo me queda rogarle. El mundo está en manos de los impíos. Los jueces son que seguir intentándolo. Y finalmente su voz se quebró. Dios mío, ¿por qué me tratas así? ¿Qué he hecho para merecer este castigo? No quiero seguir viviendo. Mi alma está hastiada de esta existencia. ¿Por qué me creaste? Si solo me ibas a hacer sufrir. Extendió sus manos al cielo, buscando una respuesta. Pero no había voz, no había señal, solo el peso del silencio divino. Si las palabras de Elifaz habían sido una herida y las de Bildad un golpe despiadado, las de Zofar fueron un puñal clavado en el corazón de Job. Zofar, el naamatita, miró a Job con dureza. Para él todo estaba claro. Job había pecado y estaba recibiendo su castigo. No había misterio. No había debate. ¿No tendrás respuesta a tanta palabrería?, dijo con desprecio. Seguirás insistiendo en que eres inocente. Sus ojos brillaban con ira. Para él, Job no era una víctima, sino un necio que se resistía a admitir su culpa. Ojalá Dios hablara contigo y te mostrara la verdad. Zofar se inclinó hacia él y con una sonrisa amarga pronunció lo más cruel de su discurso. Dios te está castigando menos de lo que mereces. Si tú de verdad dispusieras tu corazón, si extendieras tus manos a Dios y te alejaras de la maldad, entonces serías restaurado. Su mensaje era directo. Job debía humillarse, reconocer que Dios tenía razón y aceptar su castigo. Pero Job ya no tenía fuerzas para contenerse. Esta vez su respuesta no fue solo dolor, fue furia. Se irguió con el rostro endurecido por la aflicción. ¿Ustedes creen que poseen la sabiduría de Dios? Los miró con desprecio. ¿Se han convertido en los voceros del Altísimo? ¿Creen que solo ustedes comprenden la verdad? Su paciencia se había agotado. Job ya no podía contenerse más. Sus amigos lo habían juzgado, lo habían acusado, lo habían tratado como un pecador sin arrepentimiento, pero él sabía que su dolor no tenía sentido, que su vida había sido íntegra, que su fidelidad a Dios era real. Si no podía encontrar justicia en los hombres, entonces hablaría directamente con Dios. Levantó su rostro hacia el cielo, sus ojos empañados de lágrimas, y con voz temblorosa dirigió su clamor al Todopoderoso. Dios mío, ¿por qué me tratas como si fuera tu enemigo? ¿Hay algo en mí que me condena? Dímelo. Si he pecado, muéstramelo. Si soy culpable, ¿por qué no me perdonas y acabas con esto?
Las palabras salieron de sus labios con la última fuerza que le quedaba. No entendía el sufrimiento, no tenía respuestas, no veía justicia, pero seguía confiando en Dios. Job estaba roto, pero aún creía. Con convicción, sentenció: aunque me mate, en él confiaré. De repente el viento comenzó a levantarse, una brisa ligera que pronto se transformó en un torbellino. La voz de Dios tronó desde la tempestad y dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. Job, que había clamado por una audiencia con Dios, ahora se encontraba cara a cara con el Todopoderoso. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Quién tendió sobre ella cordel? Job apenas podía respirar. Dios no estaba explicando su sufrimiento, no le estaba dando razones, le estaba mostrando su pequeñez. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Job sintió su corazón encogerse dentro de él. Dios no le debía explicaciones. Él era el creador. El universo entero dependía de su voluntad. Por primera vez entendió la verdad más difícil de aceptar. Dios es infinitamente más grande de lo que el hombre puede comprender. Job había pedido respuestas. Dios le dio perspectiva y ante el peso de su gloria, Job quedó en completo silencio. Dios volvió a hablarle. Aún contenderás con el Todopoderoso, el que reprende a Dios, que responda. Job sintió que todo peso en su interior se quebraba. No tenía nada que decir, nada que refutar, nada que exigir. Entonces el Señor continuó diciendo: me condenarás a mí para justificarte a ti mismo, anularás tú mi juicio. Job sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Eso era exactamente lo que había hecho. Había querido que Dios explicara su dolor. Había deseado que Dios demostrara que él, Job, era inocente. Pero ahora entendía que la justicia de Dios no necesitaba explicación. Dios comenzó a describir su creación con aún más detalle. Le habló del Behemoth, una bestia imponente que él mismo había hecho, con huesos como barras de hierro y un poder que nadie podía someter. Le habló del Leviatán, un monstruo marino imbatible, cuyo fuego salía de su boca y cuyos ojos brillaban como la aurora. Nadie podía desafiarlo, nadie podía someterlo. Si nadie puede enfrentar a estas criaturas que yo he creado, ¿quién puede desafiarme a mí? Job no pudo contenerse más. Se inclinó profundamente postrándose en el polvo y confesó con voz temblorosa: yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Su corazón estaba rendido. Antes había hablado sin entender, había reclamado sin ver la inmensidad de Dios. Dios no le dio respuestas, Dios le dio su presencia, y eso fue suficiente. Job, el hombre que había perdido todo, ahora lo tenía todo. No porque su sufrimiento hubiera sido explicado, sino porque había visto la gloria de Dios. Y en ese momento se arrepintió en polvo y ceniza. Pero la historia aún no había terminado. Dios volvió su mirada a los amigos de Job, quienes durante todo este tiempo habían hablado sin verdadero entendimiento. El Señor les dijo: mi ira se ha encendido contra ustedes porque no han hablado lo recto acerca de mí, como mi siervo Job. Job, el que había sufrido, el que había clamado, era justificado por Dios. Sus amigos, los que lo habían acusado, ahora estaban en peligro de juicio. Dios les ordenó llevar una ofrenda y hacer sacrificios, pero añadió algo sorprendente: mi siervo Job orará por ustedes y yo lo aceptaré. Job, el hombre despreciado y juzgado por ellos, ahora debía interceder por sus almas. Y Job lo hizo. No hubo rencor en su corazón. Oró por aquellos que lo habían herido con sus palabras. Y cuando lo hizo, algo increíble sucedió. El Señor restauró su vida. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Los amigos y familiares que lo habían abandonado, ahora regresaron para consolarlo y traerle riquezas. Su ganado creció nuevamente y Dios no solo lo restauró, lo multiplicó. Pero lo más hermoso estaba por venir. Dios le dio nuevos hijos, 7 varones y 3 hijas.
y estas hijas fueron las más hermosas de toda la tierra. Sus nombres fueron un reflejo de la belleza y la bendición de su nueva vida. Yemaima, que significa día radiante, como el amanecer después de una larga noche. Sesia, que representa la fragancia de las especias, un símbolo de pureza y deleite. Keren-hapuk, que significa cuerno de antimonio, un símbolo de honor y esplendor. El sol se alzaba sobre la tierra de Uz, iluminando los campos donde una vez hubo ruinas. Jobá ahora caminaba entre sus rebaños multiplicados, rodeado de sus hijos, viendo con sus propios ojos lo que jamás pensó que volvería a tener. Pero su mayor tesoro ya no eran sus riquezas ni su ganado, ni siquiera su familia restaurada. Su mayor tesoro era su fe, una fe más fuerte que nunca. Ahora entendía lo que antes le era incomprensible. Dios es más grande de lo que la mente humana puede abarcar. Su justicia no se mide con la vara del hombre, ni su amor se traduce solo en prosperidad o sufrimiento. Dios es soberano y su voluntad es perfecta, aunque el hombre no la entienda. Ya no necesitaba respuestas. Había visto la gloria de Dios y eso era suficiente. El hombre, que una vez estuvo lamentando su existencia, ahora disfrutaba de una vida bendecida. Los años pasaron. Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y murió viejo y lleno de días, en paz. La historia de Job no fue una historia de sufrimiento, fue una historia de redención. Job nunca recibió las respuestas que buscaba. Dios no le explicó el motivo de su sufrimiento, no le reveló la conversación celestial entre él y Satanás, ni le detalló el propósito detrás de su prueba. Pero Job recibió algo mucho más grande, recibió a Dios. El Señor le mostró el universo, la inmensidad de la creación, la insignificancia del hombre frente a su gloria. Y en ese momento Job entendió. De oídas había oído de Dios, pero ahora lo había visto con sus propios ojos, y eso fue suficiente. Este fue su verdadero final, su verdadera recompensa, no las riquezas, no la restauración de su familia, sino haber visto a Dios con sus propios ojos. Ahora la pregunta es, para ti, ¿confiarás en Dios incluso cuando no entiendas el porqué? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos tu historia de fe. Muchas gracias por ver este canal, y si te ha gustado, dale al botón de me gusta y comparte este video con tus seres queridos que puedan necesitar este mensaje. Hasta la próxima.